Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre la jerarquía de las operaciones, es decir, cómo debemos resolver un ejercicio que involucre a todas las operaciones que en matemáticas conocemos. Conocemos las potencias, las raíces, multiplicación, división, sumas y restas. También en estas operaciones que acabo de mencionar, utilizamos paréntesis, llaves y corchetes, que también son parte de la jerarquía de las operaciones. Bien, antes de hablar de la jerarquía que hay en las operaciones, comentar que cuando tenemos un ejercicio o una actividad que involucra más de una operación, no debemos resolverla en el orden en que aparecen. ¿Por qué? Porque puede que no esté ordenado jerárquicamente, como se muestra por ahí en los ejemplos que aparecen en la parte de abajo. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos que si la operación no está en orden jerárquico, tenemos que asegurarnos de resolverla en orden por jerarquía. Bueno, ¿cómo es la jerarquía de las operaciones? En primer orden, tenemos a todas las operaciones que están dentro de un paréntesis, llave o corchete. Es decir, puede haber una simple suma, una simple multiplicación o cualquiera de ellas y que no sea de la de mayor jerarquía, pero solo por estar dentro de una de esas opciones, paréntesis, llave o corchete, sería la primera en resolverse. Bueno, en segundo orden, después de los paréntesis, debemos resolver todas las potencias y las raíces, que son quienes ocupan, repito, el segundo lugar en la jerarquía. En tercer orden, tenemos a las multiplicaciones y a las divisiones. Por último, al final siempre nos van a quedar sumas y restas en caso de tenerlas. Bien, siguiendo este orden de jerarquía, vamos a analizar los ejemplos que ya están resueltos y vamos a comprobar que efectivamente el resultado sea el correcto según usando el orden de la jerarquía de las operaciones. En el inciso A tenemos una resta y tenemos una multiplicación. Es decir, tenemos dos operaciones diferentes. Aquí el análisis cabe en hacer lo siguiente. Analizo mi tablita del orden de las jerarquías y determino cuál de las dos involucradas tiene mayor peso o mayor importancia según la jerarquía. Bueno, vemos que en el punto número 3 tenemos a las multiplicaciones y en el punto número 4, en orden, tenemos a las restas. Por lo tanto, debo resolver primero la multiplicación y después la resta. Por lo tanto, hacemos esta operación. 8 por 2 nos da 16 y al final nos va a quedar esta resta. 20 menos 16, comprobando así que efectivamente es 4. Si no hubiéramos usado la jerarquía de la operación aquí, hubiésemos hecho el orden en que aparecen, por ejemplo, hubiésemos restado 20 menos 8, 12. Y nos hubiese quedado una multiplicación de 12 por 2. No nos hubiese dado este resultado. Nos hubiese dado un 24. Podemos comprobarlo con calculadora y veríamos que efectivamente el resultado tiene que ser 4. Calculadora científica, por supuesto. Bien, para el inciso B, un inciso B y un inciso C muy interesante para explicar qué pasa cuando tenemos un ejercicio que involucra dos operaciones con la misma jerarquía. Vemos en el inciso B que tenemos una multiplicación y una división, apareciendo primero la división y después la multiplicación, pero las dos tienen la misma jerarquía. Entonces, en esos casos, ¿qué debemos hacer? Bueno, en esos casos, siempre debemos resolver la operación que aparece primero. Por ejemplo, en el inciso B está primero una división, por lo tanto, primero debo resolver la división. En el inciso C está primero una multiplicación, por lo tanto, debo resolver primero la multiplicación, quedando para el final la otra operación. Haciendo eso, hacemos la división. 15 entre 5 son 3 y nos queda la multiplicación por 2. 3 por 2 comprobamos que efectivamente es 6. Para el inciso C, ya vimos que primero debemos hacer la operación que aparece, por tener la misma jerarquía. Hacemos la multiplicación, nos queda 80,
que se divide entre 2, comprobando también que es 40. Bueno, entonces tomar nota en eso. Cuando tenemos dos operaciones con la misma jerarquía, se resuelve en el orden en que aparecen primero. Vamos a analizar el inciso D, el cual involucra a todas las operaciones anteriores, es decir, a todas las de la jerarquía, incluyendo a los paréntesis. Bien, recordamos entonces, vámonos en orden, tenemos paréntesis, resolvemos primero el paréntesis. Aquí tenemos entonces una suma, es una suma, no importa que sea la de menos jerarquía, está dentro de paréntesis, se resuelve primero. Nos queda un 4. Ya tengo esta operación hecha. Vámonos a segundo orden de importancia, son potencias y raíces. Bueno, observamos que tenemos una raíz y una potencia. Resolvemos la raíz. Nos queda 4. Resolvemos la potencia. 3 al cuadrado, 9. Bueno, y hasta aquí voy a resolver y voy a bajar las demás operaciones. 9 menos 3 por 4, que es el resultado del paréntesis, entre 4, que es el resultado de la raíz, más 9, que es el resultado de la potencia. Bueno, ya resolvimos usando la jerarquía 1 y la jerarquía 2, es decir, paréntesis, potencias y raíces. Vámonos en ese orden de importancia a las multiplicaciones y divisiones. Voy a resolver las multiplicaciones y las divisiones. Si aparecen las dos, resuelvo la que está primero. En este caso tengo un 3 por 4 y tengo un 4 entre 4. Bueno, como 3 por 4 aparece primero, se resuelve primero 3 por 4. 12. 12. Y bajamos la operación 9 menos 12 entre 4 más 9. Nos queda una resta, una división y una suma. Nos queda claro que la importancia la tiene la división. 12 dividido entre 4. Nos queda 3. Nos va a quedar por último las sumas y las restas. Y nos queda una resta y una suma. En ese orden tenemos que resolver. Es decir, a 9 le restamos 3. Nos quedan 6. Y a 6 le sumamos 9. Comprobamos que efectivamente tenemos 15. Bueno, con esta pequeña explicación de estos 4 ejemplos, la intención es que tú te apropies de lo que es la jerarquía de las operaciones, puedas y seas capaz de practicar con este ejercicio y llegar a la resolución correcta. Hazlo, compruébalo al final con tu calculadora. Si crees requerir que es necesario, por ejemplo, no estás seguro, lo puedes comprobar. En caso de que tu resultado sea distinto al de la calculadora científica, pues puedes regresar y puedes verificar en qué paso quizás no usaste la jerarquía de manera apropiada. Entonces te invito a que resuelvas este ejercicio y pongas en práctica lo que ya sabías y con lo que en este video estás reforzando.